Llamamos a Juan David Correa, es exministro de las Culturas, las Artes y los Saberes. Durante 5 años y medio se desempeñó como director literario del Grupo Planeta de Colombia y desde muy temprano comenzó a trabajar como periodista cultural en el diario El Espectador de Bogotá, tras graduarse como literato de la Universidad de los Andes. Además de periodista, ha sido corresponsal en París, en Francia, columnista del mismo diario durante 10 años y ha trabajado como gestor cultural en Fundalectura, la Biblioteca Nacional de Colombia, y fue director cultural de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, desde la Cámara Colombiana del Libro. Ha sido profesor universitario de cátedra de la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Javeriana. Va a conversar con Edison Jaramillo, el subsecretario de Educación del municipio de Guatapé. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches para todos y todas quienes están en esta Feria del Libro de Guatapé. Para mí es un honor y muy placentero estar aquí esta noche en esta tarima con un invitado para nosotros muy especial como es Juan David, exministro de las Culturas, las Artes y los Saberes. Además, un hombre con una gran carrera alrededor de la literatura, la edición de libros, las ferias de los libros. Tuvo a cargo la Feria del Libro de Bogotá. Es un hombre de las letras, de la cultura y recientemente de la política y del poder. Entonces, para la Feria del Libro de Guatapé es un honor tener acá a Juan David, recibirlo en la feria, porque además, entre otras cosas, Juan David, este proyecto o esta feria nace justo el año pasado, cuando tú eras ministro, y esta segunda versión viene apoyada además por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Entonces, Juan David, bienvenido a conversar esta noche aquí en el municipio de Guatapé. Y para iniciar esta conversación quisiera plantear algo alrededor de lo que son los libros o la lectura en un país como Colombia. Algunos datos plantean que en Colombia en promedio las personas mayores de 18 años leen entre 3 y 5 libros por año versus otros países, por ejemplo, quizás los más adelantados en este tema, que leen entre 10, 15 y hasta 17 libros al año. Pues quisiera iniciar preguntándote pues, si estos datos nos dan algún indicio, si más allá de son buenos o son malos, cómo pudiéramos interpretarlos, pero sobre todo, Juan David, ¿qué crees tú que representan los libros para las vidas de las personas y de la sociedad? Bueno, gracias a Edison, gracias por supuesto a ustedes que están aquí esta noche y a los que también están, pero están tomando un café o están habitando el espacio público, que creo que es una de los asuntos que quiero celebrar antes de contestar la pregunta, y es que cuando el espacio público se ocupa con las palabras, con la música, con la belleza, y ustedes saben de eso porque han pintado este pueblo con esa sensación y percepción de que la belleza crea más belleza, pues ocurren cosas como estas, maravillosas, en donde todos estamos conviviendo, unos estamos sentados, otros están viendo libros, otros están conversando en un café, y esa idea de habitar una plaza de esta manera es la idea que a mí más me interesa de la lectura. Voy a contestar la primera parte de la pregunta, que es la pregunta sobre los libros y sobre el índice de lectura de libros en Colombia, y lo primero que yo tendría que decir al respecto es que me parece que es una encuesta absolutamente inútil y absurda. ¿Para qué nos sirve saber cuántos libros lee un colombiano al año? ¿A alguno de ustedes alguna vez lo ha parado en la calle alguien o lo ha llamado al teléfono alguien a preguntarle sobre cuántos libros se lee
al año han sido ustedes partes de esas encuestas? ¿Y por qué se pregunta sobre libros? ¿Por qué parece que lo importante es tener unas cifras que alienten la compra de libros y no la lectura, que son asuntos absolutamente y radicalmente distintos? Entonces, seguir midiéndonos en el mundo por número de libros leídos es construir una ficción de que hay unas sociedades más inteligentes que las otras, porque la inteligencia se mide en libros y no en otros conocimientos que están presentes entre nosotros en un país intercultural como el que tenemos. Un país, nada más puede imaginarlo ustedes, que tiene 65 lenguas. ¿Alguna o alguno de ustedes habla alguna distinta lengua al castellano o seguramente a un idioma del norte global? Probablemente no. Probablemente ni conozcamos las palabras de esas lenguas, ni tampoco de las lenguas palenqueras, raizales y africanas que están presentes aquí. Entonces, si lo que estamos tratando de instalar en el mundo a través de las industrias culturales es que nuestra vitalidad, inteligencia, desarrollo y posibilidad se vende en cuántos libros podemos consumir al año, estamos creando una ficción colonial que supone que ese es el único conocimiento posible. En cambio, y ahí contesto la pregunta sobre la lectura, si atendemos a lo que muchas de ustedes van a empezar a hacer en minutos cuando el clima de la conversación vaya cayendo, que es prender sus pantallas para leer otras cosas estando acá, entonces yo les podría quizás asegurar o por lo menos arriesgar una respuesta mucho más radical, y es que yo creo que hoy se lee más que nunca en la historia, porque cada joven y cada niño en el fondo también está leyendo en un teléfono celular, está descifrando un lenguaje y está leyendo letras, alfabetos, textos, y eso no es menor. Nuestra relación con el texto cambió, nos la pasamos mandando mensajes, incluso fíjense que el mundo del audio no ha triunfado, el mundo de mandarle mensajes al otro por audio no ha triunfado. La gente quiere leer, hay mucha gente que le pone a uno, no oigo mensajes. El texto todavía prevalece sobre el audio, porque fíjense que el texto derrotó las llamadas por teléfono. ¿Cómo íbamos a pensar en eso? ¿Cómo íbamos a pensar que los textos, la complejidad de sentarse a escribir un texto, pensar en el texto, demorarse en el texto para mandarle un mensaje al otro, que es la tecnología básicamente el epistolar de la cultura, iba a derrotar a hacer una llamada de teléfono? Eso es una cosa que tenemos que empezar a pensar de otra manera. Algo pasó y algo va a pasar y algo va a seguir pasando. Entonces, la lectura es otra cosa. La lectura no es la acumulación de conocimientos para prevalecer sobre otras u otras, para aplastar a otras u otras, o para dominar a otras u otras. La lectura es sobre todo lo contrario a eso, porque cuando uno lee, inicia una conversación, aún una conversación con uno mismo. Cuando uno abre un libro o una página o lee en la pantalla literatura, filosofía, historia, si uno puede leer, porque uno también tiene derecho a decir esto me aburre y no quiero, pero cuando uno se engancha con esa experiencia, se engancha es con una conversación, porque uno conversa mentalmente con ese libro, y porque eso que empieza a conversar se vuelve tan emocionante e imperioso que vas y se lo cuentas a otros. Y ese relato que empieza a circular por la vida es el verdadero relato de la lectura. Es el verdadero relato de lo que somos como cultura, que somos palabra, somos conversación. Así se inició, digamos, y así de eso están hechas las culturas, del lenguaje.
sin lenguaje no hay cultura. Entonces fíjese la dimensión de la lectura, lo que puede ser, y nos han querido convertir el tema de la lectura en un apostolado de cuántos libros más compramos, cuántos libros más damos, cuántos libros más leemos. A ver, yo quiero ver si cualquiera lo paran ahorita en la esquina, un señor como yo, y le dice, Edison, ¿cuántos libros? Vamos a hacer acá un ensayo, te voy a hacer la encuesta yo acá. Edison, ¿cuántos libros lees tú al año? Juan David, yo creo que cabría en el dato que arroja la encuesta, entre 3 y 5. Edison, si tú no te leyeras ningún libro, ¿tú serías honesto en esa encuesta? Dirías, mirando al encuestador, ¿cuántos libros lee usted? Ninguno. Yo creo que casi ninguno de nosotros diría la verdad, porque sería tan vergonzoso. Sería tan vergonzoso reconocer que uno mismo no se lee un libro al año, así no se lo lea. Entonces fíjense que la ficción está montada sobre muchos asuntos que no tienen que ver con la lectura, que tienen que ver con la acumulación, con la competencia y con el prestigio de ser algo más porque uno hace algo. Y la lectura es lo contrario. La lectura no es eso. La lectura es un regreso al interior de uno mismo. Es habitar interior y mentalmente, moralmente otros mundos. ¿Por qué la literatura es importante? No porque nos distraiga o nos evada o nos haga escapar de la realidad. Es porque se activa algo en nosotros que se llama imaginación moral. ¿Qué es la imaginación moral? Es que yo puedo sentir, experimentar, encarnar eso que le está pasando a Raskolnikov porque se va a convertir en un asesino, o eso que le está pasando al Gregorio Samsa, que es amanecer convertido en un insecto. Si yo le concedo ese poder a algo llamado literatura, imagínense el poder que tiene eso de hacer que yo me crea eso, que yo sea capaz de creer, porque me interesa, que un hombre pueda amanecer convertido en un insecto. Ni más ni menos de esto es que se trata la lectura, y tiene que ver todo con la situación del mundo hoy y de la política hoy. Pero esa sería, Edison, la separación que yo haría entre las encuestas, los datos y lo que hoy quiere seguir imponiendo el neoliberalismo, que es que los datos matan los relatos. Pues no, lamentablemente no. Y si no nos resistimos, imagínense un mundo en donde lo único que podamos leer es que aquí asistieron 100.000 personas, de aquí a allá nos demoramos 2 horas, un colombiano comió esta mañana 5 calorías. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué nos sirve eso si no hay relatos detrás, si no hay la historia de este municipio? ¿Qué nos importa si vinieron 100 o 500 personas? Acá hay 50 personas sentadas. ¿Eso es poco? ¿Eso es mucho? ¿A quién le sirve decir que es poco y a quién le sirve decir que es mucho? Y si solo es suficiente y si solo es importante, bueno, ahí es donde la lectura entra a interactuar contigo y con otros y a transformar la realidad, porque activa otros mecanismos en ti. Juan, sí, es decir que esas estadísticas alrededor de los libros lo que hacen es acercarnos o montarnos en una suerte de competencia o ficción de competencia entre quién es mejor o peor alrededor de cuántos libros lee, pero más adelante profundizaremos un poco alrededor de esa competencia y de dónde viene, pero quisiera entrar o continuar avanzando en la importancia de la lectura y, como tú decías, el poder que tiene el acceso al libro, la conversación, la palabra. Y quiero tocar un tema como son las bibliotecas públicas, como espacios públicos de encuentro donde justamente brotan estas expresiones para cualquier persona, ¿cierto? Al ser públicas, pero hay una suerte de paradoja, o a veces lo siento así, de que en el grueso de la sociedad a veces se subvalora las bibliotecas públicas.
A veces existen muchos prejuicios alrededor de lo que es una biblioteca o para qué sirve una biblioteca, desde las institucionalidades mismas como los gobiernos locales, departamentales, hasta la población misma, que lo suelen asociar las bibliotecas como a veces como algo aburrido y no encuentran en ellas la dimensión real del poder que tienen las bibliotecas públicas, como por ejemplo el organizar una feria del libro como en la que estamos en este momento. ¿Cuál crees tú que es el poder o el valor de las bibliotecas públicas y cómo debemos reivindicar a las bibliotecas públicas y su rol en la sociedad? Pues yo, al final, yo creo que vengo es de ese sector. Yo he hecho libros y he trabajado con bibliotecarios y con promotores de lectura y con gente interesada no solo en leer y en tener prestigio y en competir a partir de lo que hace cotidianamente, sino también una gran masa social que en Colombia, como Diana que está acá, como muchas otras personas, yo vine aquí a Oriente en el año 2003 a hacer unas crónicas que documentaban una primera campaña que se hizo en Colombia que se llamó Colombia Crece Leyendo, y se entregaba un premio a una biblioteca pública para que se fortaleciera, porque se había hecho un diagnóstico en Colombia y solo el 30 o 35% de los municipios colombianos tenían una biblioteca adecuada, es decir, la tercera parte del país. Después de esa primera campaña, un grupo de gente desde la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Cultura, las redes departamentales de bibliotecas, que son redes de cuidado, de afecto, de cariño. Aquí hay magníficos promotores como Luis Bernardo Yepes, como el mismo profesor Naranjo que estuvo aquí hoy, que desde hace muchos años llevan trabajando esto con una vocación, con una fuerza y con una belleza, que eso es lo que uno dice, ¿qué es lo que produce ese mundo que activa tanta nobleza en la gente? Entonces las bibliotecas públicas a partir de 2001 entran a ser parte de una cosa que se llamó el Plan Nacional de Lectura de Bibliotecas para llevar a cada municipio colombiano una biblioteca pública, con una idea que me parece muy brillante y es una idea de corresponsabilidades. El municipio me pone el lote, el Estado pone la biblioteca y la dota. Eso se hizo durante 10 años y hoy Colombia tiene una biblioteca pública en cada municipio. ¿Qué no hicimos? También porque la otra lógica de la que estaba hablando antes impide que se haga lo más importante. No digo que esto no sea absolutamente determinante, lo es, y es un reconocimiento a un sector de una pujanza muy, muy importante. Pero antes de tener las bibliotecas, ¿tú qué hubieras imaginado que habría que tener? Escuelas. También, pero ¿quién sueña? Lectores, escritores, poetas. Que estaban acá, que quizás hubiéramos pensado que antes de tener las bibliotecas queríamos abrir un concurso en la función pública para nombrar 1.200, que son los 1.200 municipios que tiene Colombia, bibliotecarios públicos en donde la gente pudiera concursar para hacerse bibliotecario público de su pueblo. Como eso no ocurrió, entonces el sistema político que sigue primando hasta hoy pone a cualquiera que le deba una cuota burocrática o, en el mejor de los casos, a alguien que le interesan los libros en esas bibliotecas, y esas bibliotecas pues se convierten en lo que tú estás diciendo. ¿Qué hace un gestor cultural o un lector o un escritor? Mira todo lo que contó hoy Javier Naranjo aquí. Mira todo lo que hacen, cogen burros, se meten en caballos, convierten las bibliotecas en cines. Una mujer o un hombre gestor cultural o bibliotecario en Colombia que sienta esto, como yo conozco a miles, si les damos la opción de abrir las bibliotecas públicas, entienden que un centro cultural, que una biblioteca no es solo una biblioteca, es un centro cultural. Y saben, porque lo hacen todos los días, cómo se activa un centro cultural. Incluso sería, me atrevería a decirlo,
el funcionario público de todo el municipio, de la planta del municipio, que se quejaría menos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, y me incluyo porque he hecho libros y revistas con mi propio esfuerzo, lo que queremos es realizar nuestra vida, no tener la plata para realizarla. Y si eso quiere decir nosotros mismos hacer el cartel del Club del Libro, hacer la programación, conseguirnos un café en la esquina, pegar el afiche y además leer en voz alta, lo hacemos, pero no nos quejamos, porque esa es la vida, esa es la recompensa real. Esto no es un sueño, no es romántico, ocurre, insisto. Miremos a Javier Naranjo. Mire Javier Naranjo lo que escucha, que es muy bello. No sé si estuvieron acá esta tarde, yo lo conocí hace, como digo, hace 20 años que vine a hacer unas crónicas acá. Y en ese momento él trabajaba en el Carmen de Viboral, creo que era el secretario de Cultura del Carmen o de... ¿Sí era del Carmen? No, bueno, no sé si era Marinilla, bueno, pero era acá. Y él en ese momento acaba de terminar el proyecto de Casa de Estrellas. ¿Ustedes conocen el proyecto de Casa de Estrellas? Es un proyecto de una preciosidad que uno dice, esas almas juntas de verdad podrían llevar a cabo un cambio social. Él se dedica a hacer un diccionario eligiendo palabras con los niños de toda la ruralidad de Oriente. Y todos esos niños empiezan a decir en sus propias palabras y con sus propios imaginarios qué es una estrella, qué es un árbol, qué es una laguna, y lo que aparece es un diccionario de la imaginación y del poder y de la belleza, y estamos hablando de 2003, cuando ustedes saben lo que estaba pasando en esta zona. Entonces, fíjense que en medio de la situación más compleja para los niños de entonces, porque San Carlos estaba aquí, porque Granada está allá, porque esto ya sabemos lo que estaba haciendo, aparece la belleza, aparece la palabra, aparece la promoción de la lectura. La promoción de la lectura es una causa tan noble que donde abriéramos las bibliotecas con bibliotecarios de verdad o gestores culturales de verdad, o que amen esto, no solo tienen que ser graduados, posgraduados, no, puede ser gente que simplemente, como los compañeros que se pararon aquí a leer poemas, pues viven su vida así, no les va a costar nada, pero eso no lo hemos querido comprender. Entonces nos quedamos en el resultado, que es muy importante, de 15 millones de libros dotados, 1.250 bibliotecas, 500 comunitarias, y eso es lo que quiere oír la gente de la política. Es decir, oír pero no escuchar, no poder comprender. Ese solo habla. Si yo me pongo a decir cifras, ninguno de ustedes va a ir ahorita a comprobar nada. Y así se la pasan hablándonos todos. 5 billones invertidos, 35 municipios beneficiados, 48 organizaciones sociales, 100.000 viviendas. ¿Qué quiere decir eso? Nada. Nada. Y eso es problemático. Y eso es lo que yo creo que hace una biblioteca pública en un contexto social. Es realmente, y debería serlo, yo lo traté de proponer cuando estuve pues en el ministerio, pero es difícil. Deberían ser los grandes centros culturales de Colombia. Ya la gente, cuando uno volviera a Guatapé, no le debería volver a decir, ay, queremos una casa de la cultura. No, señor, tomémonos la biblioteca. Es que la biblioteca es la casa de la cultura. Sí, la biblioteca justamente, y en eso, en el tiempo, por ejemplo, que yo he estado compartiendo con las compañeras de la biblioteca, hemos encontrado en la biblioteca un espacio para proponer, para conversar con sectores de la sociedad, con diferentes grupos poblacionales que quizás pensábamos y teníamos como unas barreras de cómo acercarnos, y la biblioteca nos ha mostrado todo el potencial que hay alrededor de ella misma, de sus programas de promoción, de su acceso a los servicios bibliotecarios, de la descentralización misma de la biblioteca como este espacio, como esta feria. No obstante, no es fácil
y cómo, por ejemplo, las bibliotecas públicas y en general el sector debería pelearse ese espacio o hacer creer en él. Voy a poner un ejemplo con 2 librerías. Nosotros siempre generosamente recibimos muchas librerías acá en la feria, en las 2 versiones, pero recientemente este año hemos querido vincular a librerías, pues obviamente que están dentro de la industria, que mueven grandes autores. Entonces invitamos, pues voy a decirlo con nombre propio, a Penguin Random House, y pues nos aceptó, siempre nos dijo que sí, no, sí, 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 y pues 2 semanas antes de la feria, después de hacernos un montón de promesas, nos dijo que no, y lo mismo con otra librería. Entonces uno siente como que la gran industria del sector, digamos, del libro específicamente, y también a la par a veces las instituciones del Estado no le creen tanto a estos espacios cuando son en los territorios pequeños, cuando son en las bibliotecas pequeñas. Cómo la biblioteca pública y en general el sector cultural en los territorios que no son las centralidades pueden promover o hacer que avancen y se den espacios como estos. No, no es una responsabilidad de las bibliotecas, por supuesto. Ya bastante tienen con todo lo que he dicho antes, es decir, que están ocupadas muchas de ellas, no por personas malas, ni más faltaba, seguramente personas amables, queridas, pero que ese mundo, digamos, no es su motor, y es muy distinto que ese mundo sea el motor de uno a que no lo sea, y es definitivo en un espacio cultural. Entonces, la pregunta que tú me dices es, las ferias del libro son un espacio distinto. Fíjense que estamos, digamos, construyendo la cadena del libro en la conversación. Empezamos con el lector, con la lectura, ahora pasamos por las bibliotecas y ahora vamos a las ferias del libro. Las ferias del libro, en el fondo, pues son una estrategia comercial que nació en el mundo contemporáneo como una manera de volver el libro un espectáculo ferial, es decir, un espectáculo del comercio y de la posibilidad de crecer una industria editorial que había comenzado en el siglo, no la industria, la imprenta en el siglo XV, como una manera de reproducir muchos libros y que se ha ido desarrollando y que se extremó, por supuesto, en la profundización del capitalismo en el siglo pasado y ya en donde los flujos de información y la posibilidad de hacer libros casi son inmediatas. Es decir, hoy con inteligencia artificial usted hace no recuerdo ya cómo se llama, bueno, introduce ahí un bot que escribe por usted le dice yo soy tal persona, mézcleme estos datos y lléveme 100 páginas y usted podría creer que eso es un libro, ¿cierto? Porque en el fondo, vuelvo a la primera pregunta para contestar el tema de las ferias, si lo que importa es cuántos libros leyó al año, lo que importa es cuántos libros compró y no realmente leyó, porque ¿quién garantiza que eso se lea o no se lea? Eso no importa. ¿Sí? ¿Cómo puedes preguntar cuántos libros leyó al año? No se puede contestar la pregunta. Esta es una pregunta que tiene una complejidad enorme para obtener un dato, ¿no? ¿Sí? Uno, ¿lo leyó? ¿Lo leyó completo? ¿Leyó las 10 primeras páginas? ¿O lo compró? Cosas muy distintas en una misma pregunta. Entonces, fíjate la complejidad de eso. La feria entonces nace pues, desde el siglo XIX como el espacio de comercio en donde se reúnen muchas naciones, después muchas regiones, después diferentes comercios de unas provincias, y la feria se vuelve un espacio comercial que alcanza de alguna manera unos niveles como las ferias de Frankfurt o de Guadalajara, que son ferias, digamos, en donde se negocia el poder editorial. De ahí para abajo tú empiezas a bajar. Cuando yo trabajé hace 15 años en la Cámara Colombiana del Libro, lo primero que tratamos de hacer fue decir, hay que fortalecer las ferias regionales bajo la lógica de que si la única concentración editorial existe en Bogotá, con la feria que se tenía, a la que van 600.000 personas, el mercado del libro va a quedar atrapado acá, no va a crecer. Y lo que les importa es el mercado, ¿no? No les importan los lectores. Entonces, uno ahí de alguna manera podía tener una discusión, hacer una fuerza política, pero en donde ellos también iban a ganar algo, ¿cierto? Yo no te estoy diciendo que llevemos libros subsidiados
a Guatapé. Yo te estoy diciendo que vengas a vender libros a Guatapé. Que abras tu mercado, porque si solamente tienes el mercado de Bogotá, pues alguien llegará algún día a Guatapé, ¿no lo quieres aprovechar? Y en principio empezó a hacerse, entonces se empezaron a hacer muchas regionales. El problema es que este sistema es tan macabro que pasaron no más 15 años y hoy la rentabilidad que se le pide a las corporaciones es de unos niveles tan aterradores que traer un libro acá te da pérdidas. Así vendas 5 o 10, ¿cuántos tienes que vender para poder traer los libros acá? Ese es el cálculo que se hace. Y pues seguramente no se venderá mucho, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo puedes entrar en una conversación con lo público desde ahí? Tú le puedes decir a Random House, venga, póngame un puesto, venda libros, yo le voy a hacer una compra de tanto para mi biblioteca, con su descuento a bibliotecas, pero usted me promete que viene acá durante 3 o 4 años a hacer su oferta. Esa es una opción, ¿verdad? Que es un poco la más tradicional, que se ha hecho en muchos lugares, que es con los grandes, pero lo otro que hay que empezar a pensar es, oiga, ¿y es que solo nos importan los grandes? ¿Otra vez es lo más grande o lo mejor o lo que más compite o lo más... ¿Eso es lo único que tenemos? Y yo te invitaría a pensar que tú en Medellín tienes una playa de editores independientes, maravillosos, pero maravillosos editores independientes, como Tragaluz, como Luna Libros, como Angosta, como EAFIT. Tienes 50 editores. ¿Por qué no les propones a esos editores que seguramente traer un camión de Medellín acá de 2 horas no les supone ni pérdidas, y además los invitas y además conversan ellos también y además entienden cómo e imaginan cómo crear un comercio de libros en toda esta zona con los hoteles, con la institucionalidad que hay acá, a lo mejor hasta abrir una librería, pero siempre nos ha puesto y estresado este sistema a pensar en que o traemos lo excepcional, traemos a Karol G o fracasamos. O sea, Karol G está bien, ganó, pero de ahí para abajo todo es un fracaso. Entonces, más o menos, sí, trajeron ahí un señor a hablar y 2 cosas más, no más. ¿De verdad? Eso no es cierto. El esfuerzo que podemos hacer juntos es muy grande. Entonces, hay que empezar a mirarnos, a ver nuestro territorio, a ver las ciudades que tenemos cerca, a comprender que podemos reconectarnos. No toca ir a Bogotá, al Parque de la 93, al piso 10º, a ver si un gerente se conduele para traer un puesto de libros. No, no más, no más. Tenemos que tener la fuerza de conversar y de saber que en este país hubo una industria editorial que en los años 80 fundó esa feria del libro que está en Bogotá y que era una industria editorial pujante, con una multinacional de la edición en Colombia que a la gente se le ha olvidado, que se llamó Norma. Y Editorial Norma era una multinacional. Entonces, ¿por qué ahora resulta que nosotros solo podemos hacer ferias de libros si viene Bertelsmann, que es la empresa, el monopolio más grande editorial del mundo, con sede en Alemania, que tiene el 49.9% de la industria editorial norteamericana, o Planeta, que tiene toda América Latina y España? Es lo único que nos alivia el corazón. Y yo les digo, no, ya basta. No estoy diciendo que no haya que leer libros de esas editoriales. Estoy diciendo que además de todos esos editores queridos que hay, allá hay una señora como Gloria Melo que tiene una librería y que tú le dices, tráigame la oferta de bestsellers de esas editoriales grandes porque yo quiero una oferta también comercial. Y ella la va a traer también. Entonces fíjate cómo se pueden sortear esos desengaños, esas decepciones, porque nos pusieron a soñar con que si no estábamos en Nueva York o en París, lo demás era realmente deplorable. Y eso es lo que se tiene que acabar. Por eso mira lo que han hecho. Ustedes se merecen un aplauso.
Mire esta belleza del lugar, mire esta carpa, mire esta dignidad, mire la gente viendo libros, no he parado de ver gente todo el día agachándose. Ya, triunfaron. Así es, Juan David, y de hecho gracias a las librerías que creyeron en el primer proceso, que son librerías de pueblo, de allí de Medellín, es que nace esta feria y hay una suerte paradoja que de nuevo nos lleva a problematizar sobre lo mismo, ¿cierto? Cómo también la industria, si no es a un nivel alto, competitivo, invisibiliza o impone barreras que no permiten hacer crecer otras expresiones o desde otras perspectivas. Pero yo quisiera, Juan David, mostrar algunas cosas bellas que hemos tenido en la feria, porque nosotros acá en el municipio nos encontramos, independientemente de los grandes apoyos o los pequeños apoyos, con los apoyos que tenemos, nos encontramos como con una suerte de espacio nuevo que le permitió a la comunidad y también a quienes nos visitan otras formas de habitar el parque, otras formas de acceder a otras expresiones culturales acá en el parque, ¿cierto? Otras formas de encontrar poesía, de encontrar literatura, de encontrarse con una buena conversación, de diverger en la conversación también, ¿cierto? De contraponerse en la conversación. Entonces quisiera preguntarte y entrar un poco en si, por ejemplo, las ferias del libro como este o estos espacios pues nos podrían ayudar o podrían ser un ejemplo para lograr o iniciar un cambio cultural o transformar la cultura en el país. Un concepto además que usted ha venido trabajando con el cambio cultural. Cómo de pronto desde estas ferias, como se realicen, por más grandes, por más pequeñas, desde allí se puede tejer pequeños o grandes cambios culturales, y si tú nos puedes ayudar a profundizar en lo que tú propones o le has propuesto al país como el cambio cultural que debe o que estamos dando en el país. Pues tiene que ver un poco con todo lo que he dicho hasta aquí, pero una vez más, si te pidiera observar qué quiere decir unos niños corriendo, unos adultos oyendo, una gente viendo libros, yo aquí no veo nada problemático, no veo gente exaltada, no veo peleas, no veo, es un parque discurriendo y viviendo en comunidad. Si ese resultado no es suficiente para nuestra sociedad, entonces yo me pregunto qué es lo que estamos buscando. Porque el cambio cultural que yo estoy tratando de impulsar en un sentido, no yo como sujeto, sino que es parte de lo que estamos tratando de hacer muchos hoy, es empezar a cambiar profundamente eso que nos dijeron que ya no era posible, que es la comunidad, que es pensar en el otro, que es existir en un mundo en donde todo lo que hagas no tenga que ser sometido a la rentabilidad, a que si no das algo más de lo que te dieron, entonces no sirves, a que si eres pobre es porque te lo mereces y no trabajas lo suficiente, a que si no tienes agua es porque el territorio es muy difícil para construir un acueducto después de 200 años, y así van creciendo las razones que uno dice, pero porque todos nosotros nos hemos creído estos relatos. Es que no tiene que ver con ser de un lugar o del otro, o de pensar de una manera o de la otra. Tiene que ver con lo humano. ¿Qué quiere decir que en un país como este, el 70% de los municipios no puedan beber agua potable y a nosotros nos parezca normal? Digo, sí, el 70% del país no bebe agua potable y no pasa nada. Es como si nos dijeran, hay 9 millones de víctimas. Sí, hay 9 millones de víctimas. Todo eso nos pasa y nos pasa y nos pasa y tiene que dejar de pasarnos. Y no nos ha pasado siempre, no estamos condenados a eso. Entonces, esa es precisamente la discusión que yo creo que hay que dar en Colombia. Y es, espérese, se normalizó una idea de lo que éramos. Unos señores blancos, criollos, que hicieron una revolución prometiéndole a los pardos en Venezuela, como los llamaban, y a los negros en Colombia, que apenas se liberaran, porque era con la ayuda de Haití y de Inglaterra,
les iban a conceder la libertad y resulta que el triunfo de esa cultura, fundamental por supuesto para América, se convierte en el primer incumplimiento a los pueblos negros de América, esclavizados y traídos de la peor manera desde el África, porque solo 30 años después se les concede la libertad en 1852. Entonces, ¿sobre qué estamos fundados? ¿Cuál es la historia que nos estamos contando? ¿Qué es lo que nos estamos diciendo cuando aquí no hay justicia cultural? Cuando aquí no estudiamos las lenguas indígenas de este país, cuando aquí un territorio completo, una costa que podría ser una potencia, porque ya lo es, de alimentación, de sabiduría, como es el Pacífico colombiano, es el corredor de miseria del país. Yo digo, pero esto, ¿cómo así? Y eso es normal. Ah, sí, allá es así, pero ¿por qué? ¿No es que somos un país? Es decir, ¿por qué tiene que ser tan distinto? No son preguntas realmente que yo crea que son preguntas radicales, agresivas. No, es simplemente detenerse y pensar, espere, no tiene por qué ser así. Entonces, ¿qué nos permite pensar de otra manera? Un pacto, que fue un pacto constitucional de 1991, que consideró que este ya no era un país religioso, católico, confesional, sino que era un país intercultural que se iba a descentralizar. Y bajo esa promesa empezamos a creer en ese país, pero resulta que no se pudo porque llegó otra violencia que no quería dejar triunfar esa constitución y entonces se mató a la gente en racimos aquí en Granada y en muchos otros territorios y nos pareció que eso era normal. Y resulta que el país intercultural no lo conocemos, la curiosidad por el otro no la tenemos y peor aún, la guerra nos ha hecho tanto daño que fragmentó la cultura. Entonces lo que era una provincia de Oriente, que se conectaba, que conversaba, que tenía familias, que iba y venía, que comerciaba, fue fragmentado por esa lógica y entonces este pueblo es de este señor, ese pueblo es de otro señor, ese pueblo es de otros señores y este pueblo es de otros señores y cuidado usted habla con el de ese pueblo porque si usted habla con el de ese pueblo usted ya no va a estar más aquí. Eso es romper la cultura. Eso es matar la posibilidad de que los seres humanos convivamos, porque si mi enemigo está a 10 kilómetros de aquí, todos los días yo me levanto pensando es en eso, pues la cultura no existe, se vuelve la cultura ¿de qué? De la guerra, del patriarcado, del macho que prevalece y que tiene que cuidar, y es que si no es así, no es de otra manera, y esa ha sido la manera en que hemos crecido en los últimos 30 años, y más por supuesto, pero digamos 30, haciendo una barrera intencional, o 40, o 50, o 60, y resulta que no queremos conversar de esto, y no queremos pensar que cada uno de nosotros carga eso en su cabecita y en su corazón, le guste o no le guste, lo acepte o no lo acepte, pero si fueron niños en algún momento de todos esos tiempos que estoy narrando, alguna noticia de dimensiones escandalosas y brutales les pasó en las noches de su infancia. Se tomaron un palacio y entraron y lo incendiaron con tanques, se acabó un pueblo a los 8 días, miles de campesinos caminando por las carreteras y nosotros dijimos, esa es la historia de este país, pues este país es así, es violento. Y el cambio cultural tiene que empezar por discutir que nosotros nos merecemos esto, que nuestra única ilusión es seguir esperando lo peor y ser los más brillantes en momentos inesperados. Tenemos un premio Nobel, tenemos un corredor de la Fórmula 1, tenemos un goleador en Alemania. No. Tenemos esto, un país que a donde usted vaya se queda con la boca abierta, porque nuestra diversidad biológica y nuestra diversidad cultural es una cosa alucinante. Somos el segundo país más, ahí sí,
grande del mundo en eso. Y eso no nos lo creemos. Entonces, ¿qué fue lo que nos hicieron? Un cambio cultural, un sentido común que considera que esto no es riqueza. Imagínense, y sí es riqueza porque si no aquí, perdóneme, no habría señores sacando oro, sacando petróleo, sacando coltán, sacando minerales raros, sembrando coca y monocultivo en todo. Si eso no fuéramos, pero los otros nos quitaron esa posibilidad y ese es el cambio cultural que yo propongo, que volvamos a creer no en los valores que nos quisieron vender, el más berraco, el más fuerte, el más arrojado, el que las hace todas. No, chao, gracias, ese mundo no es. Aquí hay una inteligencia tremenda y yo lo vi hoy en un recorrido que hice por este pueblo. Cuando comprendí lo que habían hecho con los zócalos, dije, se resistieron a que les impusieran el relato de que ya, lo siento, el pueblo está ya, ¿cómo se llama?, sumergido, y chao, que les vaya bien. ¿Por qué? Hay una suerte de normalización, pero esa normalización también está supeditada a una suerte de hegemonía cultural o hegemonía del relato, ¿cierto? De cómo de pronto nos han, consciente o inconscientemente, hacer casar con un relato o con una suerte de relato nacional, quizás dictado o monopolizado por ciertos grupos de poder o económico que ha invisibilizado o dejado de lado la gran riqueza cultural, la pluralidad, la diversidad que tiene este país. Este territorio, por ejemplo, el oriente, específicamente Guatapé, fue golpeado por la violencia, pero pareciera que fuera normal que de esos temas no se puede hablar, que simplemente fue un periodo y es así porque tenía que ser así y sigamos para adelante y no lo mencionemos, no lo nombremos, no digamos quién fue, no digamos cómo fue y sigamos porque hay que seguir para adelante, ¿cierto? Hay como una suerte de normalización que nos lleva en una especie de dirección que nos pone una suerte de estándar de relato nacional. Pero esto ha venido… Pero aún peor, y te interrumpo, ese es el último, pero el primero empezó a ser en el siglo XIX con científicos y prohombres, Caro, Samper, Pombo, que empezaron a construir la teoría de que en las tierras de los litorales, por el clima, los negros no podían pensar igual, eran perezosos y eran gente que no era igual a esos criollos que nos habían liberado. Y esa estrategia que está escrita, hay un maravilloso libro que les recomiendo que se llama El fracaso de la nación, de Alfonso Múnera, que cuenta esta historia, cómo a Padilla, el gran aliado de Bolívar, el almirante que lo salvó, Bolívar lo mata, lo manda a fusilar, por pánico a que los negros se sublevaran y él no los pudiera controlar, o los afros, y por eso no les concede la libertad. Entonces fíjate cómo está construido ese relato de muchas maneras en este país, en donde desde un centro se van construyendo subcentros hasta llegar a la periferia última de la gente, en considerar que la principal riqueza que tenemos hoy, que se llama la Amazonía, está habitada es por unos salvajes a quienes asesinaron en un número de 60.000 personas por la explotación del caucho y los esclavizaron y los acabaron. Entonces tú dices, esa que es nuestra mayor riqueza, nosotros la tratamos de esa manera, porque nos parece que todo eso hay que tumbarlo y ahí lo que tenemos que poner es ganado. Fíjate cómo las capas de esa construcción cultural son muy finas y son casi que consuetudinarias en Colombia. Es decir, con tanto conflicto desde el principio entre estos hombres que no sabían cómo repartirse este país, empezó una pugna por ofrecernos unos relatos que llegaron a lo que tú estás diciendo, que yo creo que es lo más doloroso que nos ha pasado, y es ya no solo tener pánico, sino sentirnos avergonzados de lo que somos.
el que no sabe inglés no se venga, el que no tenga tales tenis no sé cuántos, y a la gente la convirtieron en una aspiración social permanente en su propia vida para poder ser como otros. ¿Y eso cómo se expresa en nuestra cultura? Cuando el narcotráfico llega a la vida colombiana y se puede hacer dinero desde otro lugar, la aspiración de ese dinero que había sido maltratado por las élites, ¿cierto? El montañero, el campesino, el igualado, como les decían, ahora tiene más plata que la élite. Imagínate el cambio cultural que hay ahí. Es un cambio cultural de unas dimensiones enormes. Entonces, todas esas capas de ese relato que tú mencionas, yo creo que son las que tenemos que empezar a descifrar. Son las que tenemos que empezar a hablar y son las que tenemos que no convertir en argumentos para humillar a otros, porque tampoco se trata de eso. Es decir, no nos podemos hacer culpables todos de lo que ha ocurrido en este país o víctimas. Tenemos que complejizar esa conversación y hacernos responsables del destino de hoy para dejar también de sacar excusas de que no podemos, porque eso es lo complejo de este momento y lo más interesante, creo yo. En los recientes años, ese relato nacional se ha puesto un poco como en jaque, o quizás nunca había esa hegemonía del relato tenido, digamos, una confrontación desde otras perspectivas o desde otro relato, ¿cierto? Es decir, puntualmente se lleva en el poder un gobierno de izquierdas 2 años, con otras visiones de país, con otros relatos, que ha, digamos, puesto en cuestión muchos de los elementos estructurales de este relato y lo someten o lo ponen en evidencia muchas veces. Y quisiera preguntarte alrededor de algo que has propuesto, que es la batalla cultural, no como batalla en el sentido de la guerra, sino como un campo de disputa del relato, del debate, de la conversación, de entrar en otras conversaciones, desde otras perspectivas, desde otras visiones, que amplíe el espectro de la conversación para modificar un poco ese relato hegemónico y que lo vuelva más diverso, más plural. Que nos cuentes un poco, Juan David, acerca de cuál es, a tu criterio, la batalla cultural que se libra o que libramos hoy en Colombia, buscando un poco una suerte de nuevos relatos, un relato más amplio que nos refleje quizás a lo que es este país en toda su diversidad. Claro, pues es el gran tema del mundo en los últimos 80 años, ¿no? Digamos, sucede la Shoah y sucede Auschwitz y sucede el exterminio, y entonces la sociedad alemana despierta al otro día de la liberación de Berlín y personas como ustedes dicen: uy, mire lo que hizo el señor que hasta ayer nos estaba hablando en los discursos en la plaza pública y que nosotros pasábamos a veces por ahí sin entender. Mandó a matar 6 millones de personas en trenes y en... Entonces, lo que tú te preguntas ahí frente a la reflexión que haces es cómo hoy podemos instalar un relato que no se convierta en la anulación del otro, porque ya también te das cuenta de que cuando se trata de una batalla hay vencedores y vencidos, sino cómo complejizar esa conversación cultural que tiene que tener un país. La batalla cultural es un concepto de Antonio Gramsci, un intelectual italiano marxista, que dice, o que confía más bien, en que es el cambio cultural el que moviliza las conciencias hacia una sociedad más justa, o el que impone, al contrario, el fascismo. El fascismo porque todo el mundo cree en una idea, por absurdo que ella sea. Y eso está ocurriendo en el mundo de hoy. Sin embargo, yo he tratado de pensar el tema porque no me interesa inscribirme en algo que se ha impuesto en la cultura de Occidente, que es el antagonismo. Y la política quiere suponer que si uno no tiene antagonistas,
no puede tener significancia en el poder. Es decir, un político importante tiene un antagonista importante, digamos, ese es el relato. Y yo me niego a considerar eso. Entonces, me parece que hay otras ideas hoy que podemos rescatar para hablar de la disputa o en todo caso de la discusión cultural que tenemos que tener como humanidad, y es un término que es el agonismo. Yo tengo agonistas y no antagonistas. El agonismo es quizás la posibilidad a que haya una pequeña muerte de mis argumentos, pero yo no voy a renunciar a ellos. Pero tampoco te voy a anular a ti, no te voy a convertir en lo que no puedo hablar, porque precisamente en esa conversación entre esos supuestos dos mundos que hay hoy, los que están de un lado y los que están del otro, yo creo que esa es una mala lectura y es una imposición cultural. Hay un mundo lleno de diversidades, de complejidades, de nuevas maneras de relacionarse, que nos quieren es volver como a convencer que hay rojos y azules, y resulta que eso ya es imposible. Entonces, en medio de esa complejidad de mundo, que ya no es el mundo de ayer, ¿cómo imaginamos una nueva conversación cultural? ¿Cómo aprendemos a hablar con otros? No para estar o no estar de acuerdo, sino para hablar. No para contradecir, sino para escuchar y pensar. Y después quizás contradecir. Pero si vas preparado para contradecir, si vas preparado para luchar, si vas preparado para prevalecer, entonces la batalla cultural será la batalla de aplastar a otro. ¿Qué es lo que ha hecho el colonialismo? Aplastar culturas, exterminarlas e imponer la suya. Aquí lo vivimos, ¿sí? Así digan que fue un encuentro. ¿Cuál encuentro? Aquí vinieron y mataron un poco de gente y es la verdad. Eso no tiene ninguna discusión. ¿Por qué ahora quieren volver a discutir eso? Que lo están haciendo la ultraderecha española, ya haciendo una teoría que se llama el hispanismo. Y es que ya todos somos hispánicos, entonces hacen el supuesto de que ya pasó suficientemente tiempo y que nosotros ya tenemos es que definirnos dentro de una identidad. Probablemente yo soy hispánico, digo, soy blanco, hablo español, no conozco ninguna lengua indígena, me inscribo incluso inconsciente más desde una cultura occidental. Entonces, ¿para qué defiende usted las causas de esos? Y yo digo, pero ¿y por qué a mí no me pueden importar esos? Y ese es el cambio de sentido de la discusión cultural, no para decirle a los hispanistas solamente que son unos fascistas porque lo son, sino para anteponer maneras de vivir que ellos también sientan que no pueden combatir. Cuando el antagonismo es la única manera de estar o la batalla es la única manera de estar, uno tiene que entender que tiene que derrotar a otro. Y yo creo, es una sensación que quiero conservar, es el patriarcado como sistema tiene que terminar, porque es el que ha exacerbado todo esto, y tiene que llegar un momento en donde la energía femenina y el cuidado empiece a imponerse como lógica de vida cultural, porque lo que tenemos hoy es la seguridad, no el cuidado. Y la seguridad es patriarcal, porque la seguridad es defenderse, porque así yo no los vea ahí enemigos y voy a acabar con ellos. El cuidado es todo lo contrario, es iniciemos una conversación porque aquí vamos a tener que crecer todos juntos y no nos vamos a gustar y vamos a tener problemas. Entonces, ¿cómo es que vamos a resolver estos problemas? Pero también vamos a ser vecinos, pero también vamos a pintar las casas, pero también nos vamos a volver guías culturales, pero también vamos a empezar a exigir a las empresas de Medellín que vienen con buses que por lo menos contraten los guías de acá, así no dejen un pesito acá. Entonces la gente empieza a decir, que hay un cambio cultural. No, es que no es para atropellar los señores de Medellín con su... No, es para que ayuden a la gente que está acá, que les está sirviendo. O usted va a un lugar y no le habla a nadie, lo usa y se va y cobra por eso. Hombre, no, déjele algo a la gente de acá. ¿Sabe por qué? Porque el negocio le va a durar más. Si usted cuida esto, pero si lo exprime,
y ya no vienen 50, sino 1000 buses y usted se dura 9 horas desde la carretera, usted acabó el pueblo. En 5 años le sacó plata, ordeñó la vaca, la mató, se la comió y se acabó y chao. ¿Cómo vamos a seguir despreciando la cultura de esa manera? ¿Cómo no nos estamos preguntando de que la oportunidad que tiene hoy Colombia, que es el turismo, segundo renglón de la economía hoy, no tiene que ser una oportunidad para empezar a aprender de lo que tenemos? Porque si eso va a representar un valor y una posibilidad, tenemos dos opciones: o empezar a construir una narrativa, una historia, un interés nuestro para que otros vengan a conocerlo, o hacer como si no pasara nada y como no podemos, no hay nada que hacer, y a lo mejor cuando esto se calme aquí la violencia, aquí lo que habrá es un hotel de lujo suizo y un pueblito al lado pintoresco con unas casitas pintadas. ¿Vamos a seguir en esa actitud? De verdad, yo me lo pregunto, ¿es de verdad que vamos a seguir así? ¿No nos damos cuenta de lo que tenemos? Ese es el cambio cultural, no es pelear contra nadie, no es masacrar a nadie, no es eso. Es, oiga, esto es tan poderoso y vamos a seguir en lo mismo. Yo no creo que eso sea tan difícil de comprender. Juan David, en lo que planteas de no se trata de una disputa de aplastar el otro, sino la batalla o el cambio cultural apuesta más bien a, venga, convivir con el otro, ¿cierto? Desde la convivencia, desde el reconocimiento mutuo entre las partes, con los mínimos acuerdos sobre lo fundamental para convivir en sociedad, reconociéndonos todos en la pluralidad. ¿Cómo avanzar en un cambio cultural, en un nuevo relato o relatos es necesario para profundizar la democracia, para que la democracia en este país se amplíe en el espectro democrático? Creo a título propio que el país ha avanzado como nunca, al menos en eso, en los últimos 10 años, en darle amplitud, en reconocer otros sectores políticos. Pues nunca nadie imaginaba, por ejemplo, en el tiempo reciente que hoy se tuviera un gobierno de izquierdas en el país, pero que hoy lo hay, con unos a favor, otros en contra, pero que el país sigue y que probablemente luego lleguen otros gobiernos de otras facciones, pero cómo la necesidad de ese cambio cultural es también una obligación o debe llevarnos a profundizar en la democracia. ¿Cómo profundizar que ese cambio cultural sea la profundización en la democracia? ¿Cómo crees tú que debe ampliarse el espectro de participación política en el país para que haya nuevos relatos, para que verdaderamente se dé un cambio cultural? Yo creo que, digamos, yo lo pienso más como al contrario que como lo estás pensando tú. Digamos, para mí lo primero es entender que no es un problema de política pública solamente. Puede haber muchas políticas públicas que ayuden y que seguramente ejecuten, pero si no hay una conversación estructural, que es cultural, no es política, estructural, real, sobre lo que estamos parados es sobre la cultura. El territorio es la cultura, la lengua es la cultura. No estamos parados sobre la economía, ni sobre, ahí es nuestro punto de partida. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ¿cómo nos organizamos? Entonces comienza la política a ponerse en acción. ¿Cómo es que nos vamos a organizar? Yo no creo en los falsos consensos, yo no creo en que todos tengamos que ser amigos, yo no creo que a uno le tenga que gustar todo el mundo y cogerlo a besos. Me parece que esas son tonterías. Yo lo que sí creo es que podemos llegar a unos acuerdos sociales, que hoy se necesitan unos nuevos, para hacer otro tipo de política. ¿Cuáles son esos acuerdos sociales? ¿Cómo vamos a hacer para cambiar el sistema completo, estructural, sobre la cultura que hay entonces? Un sistema de corrupción. Todo es corrupto, o sea, no hay pedazos que no. Así tú no te des cuenta y tú no seas corrupto dentro de tu oficina. Pasan cables por ahí, eso está hecho, está construido. Y a nosotros nos parece normal. Y nos parece normal que esas sean las personas que después
lleguen a ser políticos. Entonces uno dice, pero ¿qué nos está pasando? Pero como no entendemos la idea, sino que nos parece todo el tiempo que queremos creer en promesas o en cosas que nos dan, o en un viajecito, o en una botella de aguardiente, o en lo que sea. Y como nos quitaron la fuerza de confiar en eso que es la cultura, que en el fondo es el futuro, entonces no importa. ¿Para qué? Que llegue el que tenga que llegar, que haga lo que tenga que hacer, ya que importa. ¿Para qué sirve la cultura entonces? Para responderte tu pregunta, y creo que dejarlos ir porque ya está haciendo mucho frío, es la cultura sirve para entender que después de que todos no estemos aquí, eso es lo único que va a dar noticia de nosotros. Eso es lo único que va a quedar. Olvídense de lo demás. Les guste o no les guste, no es una invención, no es un cuento chino, o si no, pues cuéntenme cómo es que ustedes han aprendido del pasado. ¿A través de qué? ¿De rayos láseres o de...? Aprendieron a través de la cultura, de lo que dejaron esos hombres y mujeres como testimonio de su relación con el mundo, con sus dioses, con la naturaleza. El testimonio que hoy estamos dejando como cultura es la devastación. Y creo que tenemos que resistirnos a que ese sea nuestro legado. Eso no es ideológico, eso es humano. Gracias. Bueno, agradecerle a Juan David por esta amena conversación en esta noche. De verdad, reitero, Juan David, el agradecimiento por estar presente en esta feria, por ponernos a hablar de otros temas, por saldar esta conversación pendiente. También, Juan David, haciendo alusión al podcast, tú que has puesto a conversar al país en muchos temas. Y bueno, agradecerte de nuevo y al público que estuvo en este conversatorio en la segunda Feria del Libro de Guatapé. Muchas gracias a todos y No todas. va a haber espacio para preguntas, Edison. Bueno, claro que sí. El público quiere... ¿Alguien quiera realizarle una pregunta a Juan David? Bueno, buenas noches, Juan David, Edison. Yo no soy muy culta pues como para hacer una pregunta exacta, pero a ver si me hago entender. Tú hablaste a niveles muy altos, sociales, a nivel mundial, lo histórico, todo muy interesante, pero eso no nos pertenece realmente a nosotros como individuos. Entonces, hablas de transmisión, de que nos convencieron, que seguimos con las mismas tradiciones, el mismo pensamiento, de que lo que somos, lo que no somos, etcétera. Y analizando eso, no sé si mi pregunta es muy ingenua, ¿dónde empieza uno la educación? ¿Sí? En los colegios. Entonces, creo que más que bibliotecarios o lo que sea que han hablado esta noche, creo que un papel muy importante en la educación, que es lo primario, son los profesores, los colegios. Ahí se puede empezar a armar un semillero muy bacano de que nos vayan concientizando de quiénes somos, de las capacidades que tenemos, lo que podemos lograr, de que nos den el amor a la lectura, a los libros, etcétera. Entonces, no sé, no irnos tan alto, sino aquí, cerquita. Y creo que, no sé si es pues si estoy correcta, de que se podría empezar desde lo pequeño para llegar a lo grande y ponerle más atención a lo que está cercano a nosotros, a lo que está a nuestro lado, que son los colegios, los profesores, los padres de familia, etcétera, etcétera, y así. Gracias. No, para nada, es una gran pregunta. Y por supuesto, yo creo que la posibilidad de conectar el mundo con lo local y lo más chiquito es muy importante hoy, porque creo que tenemos que recuperar esa imaginación, que eso no se agote solamente en lo nuestro. Yo hablo de lo nuestro, pero también creo que hay que imaginar el dolor que está ocurriendo en otros lugares. Creo que es muy importante para lo que estamos viviendo. Frente a la pregunta de la educación, yo creo varias cosas. La primera, lo primero que se nos ocurre cuando pensamos en educación es una institución, es un colegio. Entonces, una vez más, eludimos la responsabilidad, y lo estoy diciendo en presente, en persona yo que tengo hijos,
de asumir qué es lo que estamos haciendo nosotros al seguir confiando en ese sistema, si es que lo estamos poniendo en cuestión. Es decir, si estamos diciendo que nos falta educación y que es gracias o debido a la educación que no hemos podido avanzar un poco más, yo te podría decir entonces, si Colombia hoy es mucho más educada según las cifras y las cifras de analfabetismo, aunque han crecido un poco, son muy superiores en ese sistema educativo, entonces yo te diría Colombia es más educada hoy, porque ha ido más al colegio y a la universidad. Pero lo que nos está mostrando la vida es que no estamos creyendo en el valor real de lo que quiere decir la educación. La educación no es una institución, es una relación. ¿Por qué es una relación? Porque desde que un niño nace y llega al mundo, lo que empieza a tener es una instrucción o una conversación para que no se haga daño primero. Chao, que te vaya bien, que te eduquen otros, que esa responsabilidad la asuman otros, porque son supuestamente lo que saben y dependerá de ellos todo lo que pase contigo, no de mí y de tu madre y de lo que somos aquí. Yo quiero decir con esto es que la educación no es una institución, es parte del cambio cultural como lo estás diciendo tú, y por eso es tan importante asumir que comienza desde el primer día de relación, desde que una semilla empieza a crecer en tu vientre. Ahí tendría que empezar una conversación muy distinta con esos seres que estamos trayendo al mundo, porque al no asumir esa responsabilidad, en el fondo lo que estamos diciendo es que lo que queremos tener es una idea o un relato que nos parece interesante, que es tener una familia, que es tener una casa, pero que en el fondo no creemos en esa idea porque lo que ven muchos niños en esa idea es el horror. Entonces, yo lo que te planteo o lo que quiero plantearle al país es la cultura también tendría que ser el centro de la educación en Colombia, porque si no lo es, no nos sirve este sistema mecánico de clases seguidas con niños mirando, preguntándose qué están haciendo ahí, aburriéndose, porque como decía Stanislao Zuleta, filosóficamente piénsenlo, cuando uno llega al colegio, lo más aburrido es el conocimiento y lo más chévere es el tiempo libre. Si crecemos así, el tiempo libre es horrible, el tiempo libre es maravilloso, perdón, pero el conocimiento y el trabajo es horrible. Entonces, imagínense si los niños descubren que eso es lo más chévere, tener tiempo libre, y como humanos hemos dicho no, eso no, en donde jugamos, en donde hablamos, en donde nos entendemos, no, eso solo 1 hora, media hora, lo otro aburrido 8 horas. ¿Qué estamos haciendo? Lo dijimos todos, lo hemos vivido todos. Habrá alguno milagrosamente al que le encante el colegio, pero no creo que haya más de 5 acá. Entonces, pero cuando llegamos a grandes, le hacemos lo mismo a los otros. Y uno dice, pero ¿esto qué es? ¿En qué cabeza cabe que nosotros pasamos por ahí, nos escapamos, perdimos exámenes, hacíamos todo por no ir allá y seguimos? Digo, algo está pasando. Entonces, yo creo que son preguntas complejas. Yo entiendo lo que dices, un poco de volverlo todo un poco grande, pero a mí me interesa cada vez más como pensar esas ideas, porque yo creo que son necesarias otra vez en la conversación. Porque yo también entiendo lo que tú dices. Hay un lema Bantú que dice, que ha sido, digamos, mi lema que aprendí en el museo de Sergio Mosquera en Quibdó, que dice, en lo poquito se ve lo mucho. Y ese es un lema que yo llevo desde que lo vi a unos días de haber llegado al ministerio, y estoy de acuerdo contigo. Toda esta discusión hay que ponerla en práctica aquí y ahora y todos los días. Entonces la pregunta es, ¿y yo qué voy a hacer? ¿O voy a seguir diciendo
que la culpa la tiene el de allá, que es que el alcalde, es que eso resulta que hay otros que están y no quieren que lleguen los recursos, y entonces nos llenamos de excusas y pues sí, mejor no hagamos nada. Yo creo que nos tenemos que llenar de otra fuerza. Y es porque yo no puedo hacer esto que yo quiero, tratar, sí, que no me pare bolas ese, que no me ayude ese otro, pero ¿quién dijo que yo tengo que vivir es lamentándome por algo que no puedo realizar? Esa es verdaderamente la revolución de lo que llamamos hoy la paz cotidiana. Y es que cotidianamente es donde tenemos que construir la paz. No un acuerdo con una mesa, con una... No, todos los días, ¿cómo es que vamos a hacer aquí un acuerdo de paz? Todos los días, ¿cómo vamos actualizando? Porque vamos a tener problemas. Eso yo creo que es realmente fundamental en una nueva dimensión de la educación para el mundo, y pues yo espero que los seres humanos empecemos a construir otras instituciones que nos opriman menos y nos hagan un poquito menos de daño, creo yo. Juan David, bueno, ahorita hicimos un recorrido y hablamos un poco de algo que mencionas aquí, y es Colombia está migrando o le está apostando decididamente al turismo, ¿cierto? Y también mencionas la importancia de la cultura, lo que nos queda es la cultura, y hay que valorarle, darle valor como digamos, contenido de eso que le apostamos a mostrar al mundo, ¿cierto? Hablamos de Colombia, el país de la belleza. Guatapé, según datos de la administración municipal, el 92% de la población vive del turismo, vivimos del turismo. Entonces, ¿cómo darle valor a la cultura local, al patrimonio, pues todo eso que está ahí inmerso, y que se convierta en un elemento realmente atractivo, no sea la foto, la postal, el color simplemente sin contenido? ¿Cómo pensar el turismo como economía cultural? Piensa o piensen en cuando los atrae o les interesa algo, ¿por qué ocurre? Y yo diría que hay una respuesta que podemos compartir todos. Es que eso que nos atrae es verdaderamente auténtico y tiene una voz. Y no está avergonzado de lo que es. Simplemente está transmitiendo un mensaje y se expone. Seguramente unos pueden estar de acuerdo y otros no. Pero fíjate de la manera que tú hablas. ¿Cómo hacemos para atraer a la gente? Es que la gente ya vino. Es que ya lo hicieron. Entonces ahora tienen que darse cuenta de que ya lo hicieron. Y tienen que empezar a defender lo que hicieron. No es que vaya a venir el momento de un mayor advenimiento. Es decir, si no les basta el trancón de 2 horas para llegar aquí, no sé qué más necesitan, qué otra prueba necesitan para considerar que ya tienen una cosa, que se llama una economía, que para mí es una cosa. Pero esa cosa solo puede funcionar gracias a lo que son ustedes y lo que hay allá. Es por eso lo que la gente está pagando. Entonces, la gente está dispuesta a pagar por ustedes si lo quieren ver en esos términos absurdos capitalistas. ¿Por qué no se lo creen? ¿Por qué están rogando? ¿Por qué no están llegando a otros pactos para definir que lo que tienen puede darles bienestar a todos? Que puede haber una negociación con los turistas que vienen aquí para que quede más dinero. En muchos lugares hay impuesto al turismo porque se vuelven lugares de altísima ocupación. Si aquí hay 9.000 habitantes y me decía John hace un rato que en un fin de semana o puente pueden venir 40.000 y esas 40.000 están pisando sus lugares, consumiendo su agua, entrando a sus baños, ¿por qué no tienen derecho a ustedes a disfrutar como comunidad de eso que otros vienen a disfrutar de ustedes? Ahí es donde está la discusión de fondo.
porque cuando ustedes se convenzan de que tienen una hermosura de lugar, que no solamente tiene un precio, sino que vale muchísimo, porque uno dice, bueno, pero ¿y por qué la gente viene? Yo me lo pregunto genuinamente, por la piedra, no sé. ¿Qué le pasa a un ser humano que ve una piedra gigante? ¿Por qué quiere ir a ver una piedra gigante? Algo, no sé, ya lo tienen. No todo el mundo tiene una piedra gigante, ¿entienden? Entonces, París se creyó, Roma se creyó que tiene la Fontana di Trevi y es mítica y ellos vibran con la Fontana di Trevi y la convirtieron en un relato. Nosotros tenemos la piedra, pero no, pues ojalá pudiéramos atraer. Ya lo atrajeron. Ahora fortalézcanse, creen comunidad. Aquí debe haber un consejo municipal de turismo. La gente tiene que estudiar en los colegios octavo, noveno, décimo y 11. El secretario de Educación le hable con los maestros y, oiga, tienen que ver historia de Antioquia, de Guatapé, porque usted tiene que salir formado en saber sobre esto, porque es que aquí de pronto está su futuro laboral, maestro. Y su futuro laboral es o montar un almacén de artesanías, o ser un guía, o crear un hotel, o recuperar la cocina de Oriente. No, si no hacemos eso, va a llegar Burger King, va a llegar un día, no importa cuándo, va a llegar. Y nos van a poner edificios, y lo importante va a ser el lago, y unos yates elegantes, y chao pescado. Entonces yo sí pido que de verdad reflexionemos, porque a cada lugar que yo voy en Colombia, yo me quedo más absorto. Y por eso viene la gente, no por... Aquí esto está lleno de turistas. ¿Cómo van a discutir ustedes como comunidades su participación en ello? ¿Qué es la economía que les está quedando a ustedes? ¿Cuál es el análisis que están haciendo ustedes de eso que ya es evidente? ¿Se están haciendo bien las licencias de todos esos hoteles? Yo no sé, pero hay que despertar, no para dañar a nadie, sino porque esto es de ustedes. Entonces, ahí están las discusiones complejas que se pueden hacer con respeto y que se pueden hacer con profesionalismo y con educación, pero tenemos derecho como ciudadanos, para profundizar las democracias, a saber a dónde van y por qué nuestros impuestos o lo que podemos recaudar se tiene que ir a unos señores para que se compren unas tierras o una casa de 1.500 millones de pesos. ¿Por qué? Y a nosotros nos parece que es normal. Ah, sí, cogieron a otro que salió rico de no sé qué, no sé. Pero esos son nuestros impuestos, es decir, lo que pagamos. No nos importa que un tipo de estos vaya y se compre una mansión y nos parece que, ah, sí, ese es del mismo partido de ese. Tenemos que reaccionar y yo creo que acá está parte de la respuesta. Y si somos el segundo renglón de una economía, ¿por qué no estamos haciendo ya algo desde el municipio y desde la sociedad civil para organizar un tema turístico que los haga crecer y darles buena vida a ustedes? No solo a los que venimos de afuera, pasamos unas horas acá y nos largamos. Y entonces ustedes se quedan con la sensación de sí, vinieron 100 buses, pasaron por aquí y se fueron. Yo creo que hay que hacer una reflexión profunda y creo que hay que recuperar el sentido de lo público, porque lo que se está disfrutando turísticamente aquí es de un patrimonio público, no de una hacienda privada. Entonces, pues a imaginar. Última pregunta. Gracias. Exministro Juan David, un gusto. El contento de lo poco abre las puertas de lo mucho. Lo aprendí en otra parte. En estos momentos, en ese cambio cultural, llamémoslo así también, que se da a través de los medios alternativos, de las redes, del que se cuestiona, del incentivar a la reflexión, en cuanto a la educación, a la cultura, a la paz, etc. Y en base a las reformas que se buscan, que cambie culturalmente también un país y que las mentes también salgan de esa costumbre de que es lo que nos tocó
y lo que nos toca vivir. ¿Cree usted que también muy ligado a la cultura podría estar y darse una reforma a la educación para que, o sea, no es decir lo que decías ahora, recostarle la responsabilidad a la institucionalidad, no, o sea, está bien que desde casa se tenga ese juicio crítico de formar, de incentivar la reflexión de nuestros hijos, pero hay modelos en el mundo donde estudian menos horas, hay artes, disfrutan del arte, del tiempo libre, del compartir, del socializar, y sus índices intelectuales son muy altos. ¿Vale la pena en Colombia hablar de una reforma a la educación? Lo importante es más que comprender los índices de inteligencia es los índices de convivencia. Entonces los países nórdicos, digamos, son una especie de ejemplo de eso. Son sociedades muy pequeñas, también hay que decirlo, entonces la dimensión geográfica no es la misma, en fin. Hay otros atenuantes, pero digamos que en Gracia y Discusión por lo menos están imaginando desde Occidente otras formas de organización del tiempo para el aprendizaje. No están adoctrinando a personas, sino están enseñando a pensar a personas, que creo que es lo que corresponde en un mundo como el que vamos a vivir. Entonces yo sí siento que si no nos tomamos en serio el tema de plantear una reforma, ya se está haciendo la reforma de la cobertura, pero tiene que ser una reforma también de esa relación, pues yo creo que va a ser muy difícil a largo plazo un cambio cultural, porque es ahí donde hay que instalar lo que a nosotros nos instalaron, lo que me decía la colega ahorita. ¿Por qué hablas que nos lo instalaron? Porque nos lo instalaron en la televisión, en la ambición, en los héroes, en lo que vimos fue nuestra cultura, esa fue. Nos guste o no nos guste, digamos, eso tampoco me parece que sea el cine hizo tu trabajo, o sea, hubo una visión también colonial de eso, de lo que llamaron las industrias culturales. Y vivimos hoy en una de ellas, que es estando conectados, ya no en unas industrias, ya en unos señores feudales, que son 5, que son los dueños de la tierra digital. Y nosotros trabajamos todos los días para ellos y les damos cosas y no cobramos un peso por eso. Datos y más datos y más datos y ellos van engrandeciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la educación ahí? Yo creo que la única respuesta es la cultura, pero no la cultura como una significante de volverse más inteligente, sino como un significante de poder pensar con otros. Porque si no aprendemos a pensar con otros, vamos a seguir creyendo que alguien tiene la respuesta. Y en realidad, esa ficción que nos hemos creído como humanidad, de que hay alguien que tiene la respuesta, que es el mito, digamos, católico, va a venir, va a llegar. Está bien, creer o no, ese no es mi problema y tampoco estoy en contra de eso, cada quien. Lo que estoy diciendo es, no podemos seguir confiando en ese mito. Nadie puede con todo esto, y ya lo sabemos, nuestra imaginación, cabeza, forma, pensamiento, no puede abarcar la complejidad de todo esto. Entonces, ¿cómo es que vamos a educarnos para empezar a aprender que los liderazgos, por ejemplo, son colectivos? Que no tiene que haber un solo hombre o una mujer, no, que puede haber juntas de gobierno. Entonces son 8 que representan y entonces los 8 se tienen que poner de acuerdo para la política y los 8 responden ante el público y los 8 son los que nos representan ya en lo que sería la Junta de Gobierno. No sé si eso es o no es. Lo que quiero decir es, lo que era ya nos está mostrando que no ocurrió como se planteó desde la Ilustración. Entonces estamos en un cambio de época, eso es verdad, digamos, tenemos que afrontarlo, y pues me imagino que todo el mundo, y ahí ya termino, que vivió, experimentó algo parecido a lo que estamos experimentando nosotros hoy, pues no comprendía la dimensión del tiempo que estaba viviendo. Es decir, alguien que vio aparecer la locomotora en el siglo XIX, no imaginó que el vapor y esa máquina pues nos iba a traer a este mundo hiperconectado, hiperacelerado, era imposible
no podía imaginar lo que iba a ocurrir con la revolución industrial. ¿Qué nos va a pasar ante la revolución digital? ¿O vamos a resistir como seres humanos? Pues yo creo que esa pregunta es grande para que paremos ahí, porque ya ahora el que Bueno, tiene frío soy yo, perdón. Despidamos con un fuerte aplauso a Juan David. Muchas gracias por su generosidad con la palabra. Aquí en esta invitación a imaginar, además que es el eslogan, Guatapé, un pueblo que imagina. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Edison, y gracias a nuestro invitado Juan David Correa. Seguimos con la programación y ahora viene la parte cultural, la parte musical. Recordándoles que todavía están las librerías abiertas, dispuestas para que hagan el recorrido. Igualmente tenemos el café y la pizza napolitana allí en el café de la feria.